Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción al teatro barroco español. Los tipos principales de obras de teatro español del barroco del siglo XVII son, en primer lugar, los autos sacramentales, que son piezas en un acto normalmente que tratan de exaltar valores del catolicismo y se representan normalmente encima de carros o en escenarios montados en las calles, en las plazas, con una escenografía espectacular. Algo de esto ya vimos cuando estuvimos viendo la Edad Media con el auto de Reyes Magos, pero en esta época es donde alcanza su mayor espectacularidad. Por otro lado tenemos el teatro cortesano, el teatro que se representa para el rey y para la alta nobleza, que se desarrolla normalmente en los jardines o en los salones de los palacios, también con una decoración muy lujosa, con grandes actores profesionales, lo que englobados bajo lo que denominaban las compañías reales, patrocinadas por la monarquía, que aparecen con música, incluso con innovaciones como iluminación artificial cuando la representación es de noche, muy espectaculares también, pero la que más nos interesa son el teatro que denominamos teatro urbano. El teatro urbano en principio se desarrolla en las grandes ciudades, pero al final acaba yendo incluso a los pueblos más pequeños. El escenario habitual es el Corral de Comedias. Hablaremos del Corral de Comedias más tarde porque el Corral de Comedias es el edificio que hoy en día denominaríamos genéricamente teatro, el edificio especializado para las representaciones, ya no es la calle, la plaza, sino que es un edificio específico para la representación teatral y allí las compañías de comedia, que son el conjunto de los actores que va a realizar una obra de teatro liderado por un autor. El autor es normalmente el actor principal, el empresario y en muchas ocasiones también el propio autor del texto, son las que van a desarrollar la obra teatral. La obra teatral es denominada comedia, aunque no sea estrictamente una obra de humor. Tienen 3 actos, antes de empezar el primer acto siempre hay una pequeña composición breve, muchas veces son un conjunto de poemas de carácter cómico que sirve para captar la atención del público y que denominamos loa. A continuación se desarrolla el primer acto de lo que es la comedia en sí y entre el primer y el segundo acto va a aparecer el entremés. El entremés es una especie de pequeña obrita muy corta, muy graciosa, con mucho detalle humorístico, que sirve como descanso de entre el primer y el segundo acto. Entre el segundo acto y el tercero solía haber un baile de seguidillas, jácaras, chaconas, pero normalmente seguidillas, que era el baile más de gusto de la época. Y por último tenemos el tercer acto y para terminar todo el conjunto del espectáculo, el fin de fiesta, también llamado mojiganga en algunas ocasiones, en el que se mezcla pues eso, también bailes, cantos, chistes finales, etcétera. La escenografía frente al lujo del teatro cortesano o a la espectacularidad de los autos sacramentales es mucho más pobre, no hay decorados concretos que vayan más allá de unas pocas telas, alguna mesa, etcétera. Y para lo que sirven estas obras es para 2 fines fundamentales. En primer lugar, para tratar de educar la moralidad del público y sobre todo para el entretenimiento. Vamos a hablar ahora un poco del Corral de Comedias porque este tipo de edificio es muy interesante, quedan unos pocos todavía en pie en España y es el origen de nuestros teatros actuales.
Bueno, aquí tendríamos un dibujo, un gráfico sobre cómo sería un corral de comedia. En su origen, los corrales de comedias eran los patios interiores de edificios de grandes manzanas que poco a poco se van adaptando para la representación teatral hasta que finalmente se crean espacios específicos, ya no son estrictamente los patios interiores de las casas grandes, de las grandes ciudades, sino que son edificios levantados profeso para la representación teatral. Tendríamos el escenario, está señalado ahí con una flecha de color rojo, desmontable en su inicio, aunque luego se hiciera fijo. Los balcones superiores forman parte del escenario y se aprovechan para la obra también. En los balcones superiores se pueden asomar los actores semejando que están en ventanas o en balcones de casas altas. Luego tenemos los camerinos de las mujeres, de las actrices que están detrás del escenario. A un lado los músicos, que no suelen pasar de tres y actúan en un lateral del escenario. Y debajo del escenario el foso, que está reservado como camerino para los hombres y también para la tramoya, para poder salir desde abajo del suelo mediante maquinaria y así darle mayor espectacularidad a la representación. En los alrededores de los laterales tenemos los corredores, ¿no? Los corredores son antecedentes de los palcos que están ocupados por habitaciones a veces con rejas que se denominan aposentos, donde suele estar la gente de la nobleza. Luego el patio central, se denomina patio de mosqueteros porque esa es la denominación que recibe el público en general, ¿no? Los hombres del público, los mosqueteros, que están de pie para poder sentarse en algunos bancos que había delante, había que pagar una mayor entrada y esos bancos se denominan lunetas. Tenemos también la figura del apretador, que es el que se encargaba de que quien hubiera pagado pudiera sentarse en las lunetas. A veces es también el mantenedor del orden, en otras ocasiones son dos figuras diferentes. Luego tenemos arriba la tertulia literaria, donde va la gente culta a comentar los detalles de la obra, a ver si la obra tiene calidad o no la tiene. La cazuela, que es una grada donde se sientan las mujeres y los hombres entraban por lugares diferentes y no podían sentarse en el mismo espacio. Y la alojería, que estaría en la entrada, donde se vendían comida, bebida, sobre todo la aloja, que era una especie de bebida refrescante de agua, miel y canela, y estaba prohibido la venta de alcohol durante la representación teatral, pero en muchas ocasiones la aloja pues sí que iba mezclada con vino. Aquí tenemos entonces con todos sus nombres puestos cómo es un corral, cómo sería un corral de comedia al uso de la época barroca del siglo XVII. Arriba, como hemos dicho, la tertulia, en los corredores laterales los aposentos, la cazuela de las mujeres enfrente al escenario, esa grada frente al escenario, la lojería en la entrada, el patio de mosqueteros con las lunetas en la parte central y luego pues el escenario con todas sus partes, ¿no? Con los balcones, con el foso, con los camerinos y con el escenario de los músicos. Bueno, ¿cómo nace este género teatral que hemos denominado la comedia española del barroco o comedia nueva? Pues Lope de Vega, el gran autor de esta época, que además tiene una vida apasionante, vivió muchos amoríos, tuvo muchos hijos,
incluso hay un momento en el que se ordena sacerdote porque está apesadumbrado por la muerte de algunos de ellos o de algunas de sus mujeres. Es una cosa verdaderamente apasionante la biografía de este autor y la vamos a reservar para un vídeo posterior. En su obra Arte Nuevo de hacer comedias, pues propone toda una serie de preceptos teatrales para esta comedia nueva española que tanto le hará triunfar. En primer lugar, el elemento principal es que la obra tiene que entretener. La obra está enfocada a que el público lo pase bien y ahí, subordinado a ese fin, tienen que ir todo lo demás. En la obra va a aparecer la exaltación de la monarquía, de la figura del rey como ese personaje que imparte justicia, que arregla todos los problemas. En segundo lugar, va a aparecer también la exaltación del catolicismo, de los valores de la religión y, por encima de todo, el honor y la honra que impregnan toda nuestra literatura de los siglos de oro, como ya vimos cuando estuvimos con el Renacimiento. Estos conceptos del honor y de la honra, que es la visión que el resto de la sociedad tiene de uno mismo, pues son fundamentales y se ganan pues ese que tengan una buena opinión de ti, que los demás tengan una buena opinión de ti, pues se gana siendo un buen cristiano, comportándote con rectitud y sobre todo manteniendo el decoro en cuanto a la sexualidad, ¿no? Las mujeres no pueden tener relación fuera del matrimonio, tampoco pueden tener relaciones antes de casarse, porque si no perderán la honra y se la harán perder a toda su familia. En segundo lugar, Lope de Vega propone que se rompan las tres unidades, la unidad de acción, la unidad de tiempo, la unidad de lugar, que venían del teatro anterior. Ya sabéis que la regla de las tres unidades dice que se debe desarrollar cada uno de los actos en un solo lugar imaginario, en un solo escenario, que debe haber una, como muchos dos, acciones que no se entremezclen en ningún momento de la obra entre ellas y que no puede pasar, tiene que haber una unidad de tiempo, no puede pasar más de un espacio de tiempo concreto a lo largo de toda la comedia. Bueno, pues Lope lo que propone es todo lo contrario, ¿no? Que se puedan saltar de un espacio a otro a lo largo del mismo acto, que se puedan entremezclar diferentes líneas de acciones y que pueda haber saltos temporales. Y fruto de eso, de la búsqueda de la variedad para el entretenimiento, está también el que él proponga que se puedan mezclar elementos de tragedia con elementos de comedia, es decir, lo grave, lo pesaroso, lo fuerte, ¿no? Lo solemne, con lo humorístico, lo gracioso. Se estructura la obra en esos tres actos que hemos visto al principio, aunque entre ellos haya descansos que puedan ser ocupados por entremeses, por bailes, por música, por loas, etc. La escritura debe ser en verso y debe sujetarse al decoro poético, es decir, que los nobles o los caballeros hablen de forma diferente al gracioso, al criado, ¿no? Los nobles van a tener un lenguaje pues siempre más elaborado, más solemne, como más culto, mientras que los criados lo van a tener más popular, con más vulgarismo, etcétera. Pero sobre todo no debemos olvidar que es el tema de la honra, ¿no? El tema de la honra va a presidir, va a impregnar todas las obras de teatro de la comedia nueva. ¿Cuáles son los personajes habituales de las comedias españolas del barroco? Pues en primer lugar el galán y la dama, que son normalmente personajes de nobleza, con honra, por supuesto, con honor, buenos cristianos, que se comportan con discreción, con rectitud.
Luego, la figura de autoridad, el barba, denominado así popularmente, el barba, la figura que ejerce la autoridad, normalmente va a ser alguien mayor, fundamentalmente el rey, que va a arreglar los problemas finales que se les van a presentar al galán y la dama, que va a impartir justicia. Luego el antagonista, el caballero o noble poderoso que se enfrenta a las intenciones de los protagonistas. El hidalgo o villano es una figura muy importante porque es una especie de reivindicación del pueblo, casi una especie de reivindicación política, unido a su rey. En muchas ocasiones es la figura del barba que está desempeñada no por el rey sino por el hidalgo. En muchas ocasiones va a ser también el padre de la dama o el padre del galán. Y entonces, pues es un personaje que no es de la nobleza o que es de baja nobleza, pero que representa los valores del honor y la honra llevados hasta el extremo. Y por último tenemos el gracioso. El gracioso o donaire es una figura reservada para los criados de los nobles, de los caballeros, del galán, de la dama, también puede ser una figura femenina, pueden ser criadas, y cuya función, aparte de ayudar a sus señores, va a ser siempre pues la de la parte graciosa, la de la parte del chiste y de darle velocidad a la representación teatral. Aquí tenemos extraído de otra presentación pues los personajes más o menos resumidos, ¿no? El barba, como dice aquí, un hombre viejo o el mismo rey, hace la función de poderoso que soluciona los problemas. La criada de la dama y el criado del galán, que tienen sentido del humor y desempeñan el papel de graciosos. Luego el galán y la dama, siempre jóvenes, guapos, inteligentes, prudentes, discretos, con honra, con honor. Y el antagonista, ¿no? El malvado, que es normalmente un hombre, un caballero, un noble, que se opone a los deseos del galán y de la dama. Y con esto damos fin a este vídeo, espero que os haya sido de utilidad y veremos en otros vídeos posteriores, ya estudiaremos con mayor profundidad las figuras de los autores, de los principales autores teatrales españoles.